Buenos días, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Y vamos a pedirle porque Él guíe este tiempo. Vamos a pedirle por dirección en su palabra. Señor, te damos las gracias. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nosotros, porque tú eres ese ejemplo supremo de que el sufrimiento Dios lo permite en nuestras vidas para traernos bien a nosotros los creyentes. Yo te pido, Dios, porque tú guíes este tiempo, que tu palabra pueda ser, Señor, comunicada claramente a través de mis palabras, que tú guíes este tiempo hoy, Señor, porque queremos ser edificados por ti. Glorifícate a través de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana es Primera de Pedro 3, versículos 18 al 22. Y quiero decirles que este pasaje es considerado por los teólogos como el pasaje más difícil en toda la Escritura. El pasaje más difícil de interpretar en toda la Escritura lo tenemos aquí. Y el Señor, pues, me tiene aquí para explicarles a ustedes algo tan difícil de explicar. Quiero decirles que los teólogos, los padres de la iglesia, esos hombres que fueron discípulos de los apóstoles, aún no se pusieron de acuerdo con respecto a qué es lo que verdaderamente Pedro está expresando aquí en este pasaje. Pero lo interesante de todo, hermanos, es que el hecho de que usted no pueda interpretar lo que Pedro está diciendo en ciertas frases que él utiliza acá, no nos saca de esa verdad o de ese enfoque que es con respecto al Evangelio de la Gracia. Y eso es bueno. El problema ha sido que de repente pasajes en donde de repente Dios no explica o no dice nada con respecto a lo que se está diciendo ahí, vienen algunos y tratan de darle una interpretación fuera del contexto bíblico, de lo que es el contexto de la salvación por gracia. Y cuando surge esto, entonces sí se vuelve necesario que nosotros podamos explicarles a ustedes conforme a ese contexto bíblico de lo que Pedro realmente está diciendo en el pasaje, ¿verdad? Pero lo que voy a comunicarles de repente es mi posición con respecto a lo que Pedro está diciendo, que es una posición que ha adoptado la mayoría de los teólogos hoy en día, y que
yo pienso que es lo más razonable porque está enmarcado en todo el contexto bíblico, de acuerdo a lo que vamos a ver aquí en este momento. Vamos a leer el pasaje para no perder mucho tiempo en esto. Y vamos a leer el pasaje y vamos a ver lo que Pedro nos está diciendo en el pasaje. Primera de Pedro 3, 18, 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Les voy a dar una explicación panorámica de lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Si ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada, el pastor Sergio nos hablaba de cómo es que Pedro explica de cómo es que un creyente debe de estar dispuesto a sufrir, ¿verdad? A sufrir por la causa de Cristo. Y pues en ese contexto es que el apóstol Pedro viene y nos presenta aquí a Cristo como el ejemplo de sacrificio, ¿verdad? El ejemplo de cómo Él, por ejemplo, fue sacrificado y dio su vida. Él murió por nosotros. Luego Él dice que su muerte no fue el final de ese plan de redención que Dios tiene para con el hombre, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en el pasaje. Y luego Él brinda un ejemplo de lo que pasó en los días de Noé, ¿verdad? Así como 8 personas fueron rescatadas del agua por medio del arca. Entonces, de esa misma manera, el creyente hoy en día, estando inmerso en Cristo, pues se salva, ¿verdad? De esa misma manera en que esta gente se salvaron de toda esa lluvia que vino sobre el universo, se salvaron estando en el arca. De esa misma manera, el creyente estando en Cristo hoy en día, ahora dice, se salva de toda esa lluvia, de toda esa injusticia que podemos ver en el mundo. Estando inmerso en Cristo, somos salvados. Y en vista de eso, en vista de que Jesús murió y no fue el final del plan redentor de Dios, y en vista de que Jesucristo vino y lo anunció, lo proclamó a los espíritus, dice ahí, encarcelados, entonces Dios lo exalta a Él. Y de esa misma manera en que Dios ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo, de esa misma manera nosotros, los creyentes, después que hemos sufrido injustamente, vamos a ser también glorificados y vamos a estar sentados
con Cristo. Entonces el apóstol Pedro lo que está haciendo es dándoles palabras de ánimo a estos hermanos, diciéndoles, bueno, es importante que ustedes, hermanos, que ustedes sepan vivir en medio de esa injusticia, ¿verdad? Ustedes es importante que padezcan por Cristo, pero recuerden que tenemos a ese ejemplo supremo que murió y que su plan redentor no fue destruido por los planes del enemigo, de esos ángeles encarcelados que quisieron destruir el plan divino. Y ahora ustedes, el día de mañana, van a ser glorificados como Él fue exaltado ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a comenzar con los pasajes, no vamos a terminar aquí, ¿verdad? Esto solo fue dándoles una explicación panorámica de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pero vamos a comenzar con el pasaje en el versículo 18. En el versículo 18 nosotros vemos que Cristo es el mejor ejemplo en nuestro sufrimiento. Pedro está planteando que Cristo es ese ejemplo supremo. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Alguien dijo, Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para traer bien. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Pedro lo que está haciendo es lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo es el mejor ejemplo en nuestro sufrimiento. ¿Cómo Él se constituye en ese supremo ejemplo para nosotros? Él ofreció, dice Pedro, un sacrificio perpetuo. Una sola vez, dice, por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El pueblo judío tenía que una vez al año, especialmente durante la Pascua, ofrecer un sacrificio de un cordero sin defecto. Y lo ofrecía porque sus pecados fueran cubiertos. Pero eso era un símbolo o era sombra de lo que sería el Cordero verdadero que vendría a padecer y a morir por nuestros pecados. En el antiguo pacto, este pueblo de Israel tenía que hacer eso. Una vez al año tenían que venir y tenían que ofrecer ese sacrificio para ellos, pues, estar en una, pues, que sus pecados fueran cubiertos ante Dios. Pero Pedro viene y dice acá, Jesús fue e hizo ese sacrificio una sola vez por los pecados
de la humanidad. Ya no es necesario más sacrificio. En el antiguo pacto tenían que hacerlo una vez al año. Hoy ya no es necesario. Ya el Cordero verdadero fue sacrificado por nosotros y ya no es necesario ningún otro sacrificio por nuestro pecado. De tal manera que una persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y ese sacrificio de Cristo es suficiente de una vez y para siempre por sus pecados. No tiene que venir y después venir y decir, bueno, yo me vuelvo a reconocer de que Cristo murió por mí, pues entonces, porque yo anteriormente había perdido mi vida eterna. No, la vida es eterna. Es de una vez y para siempre que Cristo ofreció ese sacrificio por nosotros. Dice Pedro, el justo por los injustos, dice. O sea que Cristo padeció sin merecerlo, sin merecerlo. Esto es una declaración de la perfección de Cristo que Pedro está haciendo acá. Jesús es esa expiación sustitutiva y vicaria para todos y cada uno de nosotros. Él nunca pecó ni tuvo naturaleza pecaminosa en él, pero de todos modos él ocupó el lugar de los pecadores. Al hacer esto, Cristo satisfizo el castigo justo de Dios contra el pecado que era requerido por la ley. Cristo satisfizo ese castigo que era necesario por nuestro pecado y abrió, dice Pedro, el camino a Dios para todos los que creen y se arrepienten. Por eso es que dice, para llevarnos, dice, a Dios, para llevarnos a Dios. Cristo hizo el sacrificio que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. La palabra llevarnos también se traduce como introducirnos. Cristo nos introdujo a Dios, nos trajo a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Luego sigue diciendo el apóstol Pedro, siendo a la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que Pedro está diciéndonos ahí es que se le dio fin solamente a su carne, pero no a su espíritu. Cuando Cristo murió, murió su cuerpo físico, pero no el espíritu. El pasaje no implica que su espíritu murió. El pasaje lo que nos está diciendo es que su muerte en la cruz significó la muerte de su cuerpo físico, pero no la de su espíritu, porque Él es Dios. Y con respecto a esto de que Pedro dice que Él murió, Él fue muerto en la carne, es importante entender que lo que Pedro aquí está diciendo no es simplemente que Él murió. Lo que Pedro nos está diciendo es que Él murió corporalmente, pero de una manera violenta, de una manera que fue su vida fue violentada
por otros. Y eso nos hace ver que Pedro lo que les está mostrando a los hermanos aquí es Cristo. Cristo mostró el cumplimiento de la profecía de Daniel 9 cuando nos dice que ese Mesías que había de venir iba a ser cortado. 3 años y medio después de su ministerio iba a ser cortado de entre la faz de la tierra. Su cuerpo fue sacrificado, fue cortado, fue muerto de manera violenta por los hombres. Y en cuanto a que Él fue vivificado, lo que Pedro nos está diciendo es que en Cristo, como Dios, su cuerpo fue muerto, pero su espíritu no murió. Y junto a eso se potenció su poder, que era necesariamente inherente por su naturaleza divina para vivificar a otros que se arrepienten de sus pecados. Algunos interpretan esta expresión de Pedro aquí como una referencia a la resurrección del Señor por medio de la obra de Jesucristo, pero Pedro aquí no está hablando precisamente de eso. Pedro lo que está diciendo es que Jesucristo fue vivificado en espíritu, no está diciendo ahí vivificado por el espíritu. Es muy diferente. O sea que lo que él está diciendo es que su espíritu no murió, pero fue potenciado para vivificar también a otros que se arrepienten y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en ese espíritu, dice Pedro, vivificado, es que Él, dice, vino y proclamó su victoria a todos esos espíritus que están encarcelados, que es en el pasaje que vamos a entrar ahorita. Y es el pasaje que quiero decirles que es el coco, como dicen, de los teólogos. Así que vamos a tratar de ser lo más claros posibles con respecto a este pasaje. Dice en el versículo 19, en el cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, es importante explicar qué es lo que Cristo predicó. ¿En qué momento lo hizo? ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? En cuanto a esa palabra, predicó, algunos dicen que él fue y predicó el evangelio a esos espíritus que de repente pues no habían creído en él, y pues él les predica el evangelio para que ellos puedan ser salvados. Pero eso es contrario a lo que nosotros vemos en Hebreos 9:27, ¿verdad? Que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad más. Ahí esta interpretación en ese sentido, pues no lo veo yo de acuerdo al contexto bíblico. Porque, miren, aquí el apóstol Pedro, cuando habla de predicó, está usando la palabra keruso, que significa proclamar.
no es la misma palabra que él utiliza en el capítulo 4, versículo 6, que es la palabra evangelizo, que significa las buenas noticias, o sea, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de salvación. Pero Pedro aquí está utilizando la palabra keruso, que es proclamar, o sea, Jesucristo vino y fue y proclamó su victoria ante estos espíritus encarcelados. Jesucristo vino y divulgó, pregonó, publicó su victoria de que él no había muerto en espíritu. Y por tanto, él resucita y da vida también a todos aquellos que necesitan ser vivificados. En este pasaje quiero decirles que Lutero, y especialmente en el versículo 21, creo Lutero admite que no comprende qué es lo que significa Pedro aquí en todo esto, para que vean lo difícil que es el pasaje, la interpretación, por causa de que muchos de repente usan cosas que de repente no dice la Biblia, no dice la palabra, pero usan esa palabra que Pedro utiliza para crear doctrinas que son contrarias a la doctrina de la gracia. Luego, ¿qué significa eso de los espíritus encarcelados? ¿De qué está hablando Pedro aquí? Y quiero decirles que Pedro lo que está diciendo es que se trata de espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, algo claro que vemos aquí en la Escritura es que está hablando de espíritus que fueron encarcelados, ¿cuándo? En los tiempos de Noé, en los días de Noé, dice acá, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿quiénes son esos espíritus? Si nos vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, vemos que que la palabra nos habla ahí de ciertos, dice hijos de Dios. Y cuando la palabra habla de hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles. Y aquí, en este pasaje, en Génesis 6, versículo 1 al 4, está hablando de ángeles caídos que vinieron y se juntaron con las mujeres y procrearon hijos. Pero luego nos damos cuenta que Dios erradica a todos estos de la tierra en el diluvio. Si seguimos leyendo ahí en Génesis 6, vemos que Dios viene y erradica a todos estos hombres que habían llegado ya a un estado de corrupción por causa de que estos ángeles caídos se habían metido con las mujeres de los hombres y habían procreado hijos que habían hecho crecer, por decirlo así, la corrupción en la humanidad, de tal manera que
plan de redención de Dios no iba a ser destruido de acuerdo al plan que estos ángeles tenían, ¿verdad? Porque estaban corrompiendo a la humanidad de tal manera que ninguno pudiera conocer la gracia de Dios, de tal manera que viene Dios y los erradica a través del diluvio. Ahora, entendemos que cuando habla de los hijos de Dios está hablando de ángeles, porque en todo el Antiguo Testamento cuando se habla de los hijos de Dios está refiriéndose a eso. En Job 2:1 dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse, dice, los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. De tal manera que son estos demonios que Dios encarceló, Dios los envió a un lugar que se conoce como el abismo. Y hermanos, hablamos y sabemos de que hay demonios en el abismo porque la palabra lo dice en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es Lucas 8:31. ¿Recuerdan el caso del endemoniado gadareno? Que Jesucristo viene y expulsa a los demonios que este hombre tenía. ¿Y qué es lo que los demonios hacen? Le claman a Cristo y les dicen: no nos envíes. ¿A dónde? No nos eches en el abismo. De tal manera que de acuerdo a ese pasaje vemos que existe ese lugar donde hay demonios encarcelados y que estos demonios saben que es un lugar de tormento en el cual otros demonios no quisieran ir a ese lugar. Vemos también en 2 de Pedro 2:4, donde dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas, versículos 6 al 7 nos dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos muestran que hay un lugar donde hay ciertos ángeles encarcelados. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Pues la Escritura no lo dice, simplemente dice que hay un lugar. Dice en Efesios 4:8 al 9 que Jesucristo descendió, dice, primero a las partes más bajas de la tierra, pero eso no nos está diciendo que es el centro de la tierra, como muchos creen, ¿verdad? Está hablando de las partes más bajas de la tierra, pero sí existe un lugar en donde hay ángeles encarcelados. Ahora, ¿quiénes son esos ángeles? Ya vimos en Génesis 6, de acuerdo a lo que Pedro nos está enseñando aquí en el pasaje, que son ángeles del tiempo de los días de Noé, que fueron encarcelados y están ahí. Ahora, de acuerdo a lo que vemos en Efesios 4, versículos 8 y 9, Jesucristo, el día en que Él murió, Él fue
a este lugar donde están estos ángeles encarcelados y les predicó, o sea, les proclamó su victoria. Jesucristo fue en ese momento y les predicó: he triunfado. Era necesario que estos ángeles caídos supieran de la victoria de Cristo. Y para nosotros, hermanos, es necesario predicar, proclamar la victoria de Cristo en medio de este mundo de pecado. La proclamación de la victoria de Cristo es importante, así como Cristo lo hizo a estos ángeles encarcelados. Efesios 4, 8, 9 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El día que Cristo murió, ese día, Él descendió a esas partes y le proclamó a estos ángeles caídos su victoria. Y dice ahí que Él llevó cautiva a la cautividad. Recuerden que la Escritura dice que el día en que Cristo murió, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. O sea, precisamente también en ese momento se abrieron las puertas para todo aquel que ha creído en el Evangelio de salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que habían creído, que se habían arrepentido de sus pecados y reconocido que Dios es su dueño, estas personas en ese momento ya no había más ningún obstáculo. Antes estaba el pecado de por medio, pero desde ese momento Cristo erradicó ese obstáculo que había para poder ir ante la presencia de Dios, y Él llevó consigo a todas esas personas que estaban esperando ese momento de la victoria de nuestro Señor. De tal manera que su muerte no fue el final de su plan redentor como lo pretendía el enemigo a través de estos ángeles caídos. No fue el final de su plan redentor. Él fue y proclamó su victoria ante las huestes celestiales de maldad. Ahora, al final de ese pasaje, termina diciendo que estas personas, las personas que fueron salvadas en el arca de Noé, dice que fueron salvadas por agua. Y de esta frase, ciertas personas también predican una doctrina equivocada en cuanto a la salvación, porque dicen que entonces el bautismo en agua salva. Pero, hermanos, aquí está diciendo el pasaje salvados por agua, no salvados por el agua. Está diciendo salvados por agua. Lo que Pedro dice aquí es que habían sido rescatados a pesar del agua y no debido al agua. Aquí el agua fue el instrumento del juicio de Dios y no el medio de salvación. Pedro no está diciendo que el agua fue el medio de salvación, fue el instrumento del juicio de Dios, y que estas personas fueron salvadas a través del agua. Pedro ahí está utilizando la preposición en el griego dia, que
¿Qué significa a través? Pasar a través. Pedro entonces enseña aquí que el hecho de que 8 personas estuvieron en un arca y que pasaron por todo el juicio sin sufrir daño alguno, pues eso los rescató a ellos del juicio divino. Lo que Pedro les está diciendo es que esto es análogo, o sea, es parecido a la experiencia de ustedes, los creyentes, lo que ocurrió ahí en el arca, el hecho de que estas personas fueron rescatadas a través del agua, a pesar del agua. Ustedes también son rescatados estando inmersos en Cristo y son rescatados de toda tormenta de el pecado que existe en este mundo. Y luego pasa al versículo 21, de tal manera que su muerte pues no fue el final de su plan redentor, pero miren lo que dice el versículo 21, y de aquí también hay que explicar también que no se trata del bautismo en agua. Dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro les está diciendo aquí, hermanos, la inmersión en Cristo nos salva. Lo que pasó en los días de Noé, Pedro lo que está haciéndoles es una comparación, les está diciendo, miren, lo que pasó en los días de Noé, que estas personas fueron rescatadas estando inmersos, estando en el arca, fueron rescatadas a través del agua, a través de mucha y cantidades de agua que cayeron sobre la tierra, pues de esa misma manera ustedes son rescatados ahora estando en Cristo, estando inmersos en Cristo. De tal manera que Pedro lo que les está diciendo es que el bautismo en Cristo, o sea, la inmersión en Cristo es lo que corresponde a esto ahora, dice. O sea, lo que corresponde a el ejemplo en los días de Noé. O sea, la inmersión en Cristo es el antitipo del arca en el diluvio. Jesucristo, el arca en el Antiguo Testamento, el arca en el diluvio era el símbolo, pues, o era el tipo que mostraba la salvación en Cristo. Y eso nos salva, dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, por la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el paréntesis que tiene Pedro ahí? No quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Hermanos, lo que Pedro les está diciendo es que la salvación en Cristo es el hecho de estar inmersos en Cristo, es lo que nos salva ahora, así como en los días de Noé, esa gente, esos 8 personas fueron rescatadas porque estaban en el arca. Eso es lo que nos salva ahora. No nos salva el quitar las inmundicias de la carne. No nos salva el bautismo en agua, como que si eso son obras pues que nos limpian a nosotros de pecado. No es eso lo que nos salva, sino que nos salva la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, es por la limpieza de la petición a Dios de una buena conciencia
que se adquiere por la sangre de Cristo, lo que a nosotros nos salva. Por eso es que en Hebreos 9:14, el autor de Hebreos nos dice aquí en el capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven de lo que está hablando Pedro? Está hablando de una salvación por la limpieza de una buena conciencia, pero que se adquiere por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. No es por la inmersión al agua que nos vamos a limpiar, dice Pedro. No les estoy hablando de una limpieza de su cuerpo inmersos en el agua. Les estoy hablando de una limpieza de la conciencia que se adquiere por el derramamiento de la sangre de Cristo. El bautismo es un símbolo de lo que es esa limpieza. Pero el bautismo no salva. La regeneración bautismal no es un concepto bíblico que nosotros vemos, sino porque en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿No creen que Pablo lo que estaría diciendo ahí es que él da gracias a Dios de que ustedes no fueron salvos, si es que el bautismo salva? Pero no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo prácticamente es que él da gracias a Dios porque ninguno de vosotros he bautizado, dice, o porque el bautismo no es lo que salva realmente. Pablo no bautizó a muchas personas y eso no quiere decir de que Pablo no haya cumplido con la labor o con la obra que Dios le había encomendado de salvar a las personas. Pero por otro lado, también en 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo, dice, a bautizar. No me envió a eso. Óigame, si el bautismo salva, entonces Cristo no envió a Pablo a salvar a las personas. El bautismo, hermanos, en agua no salva. Es un acto simbólico de lo que ha acontecido, de cómo Cristo nos ha limpiado a través de su sangre. Que eso es lo que nos da la limpia conciencia en el Padre, en Dios. Luego finaliza Pedro diciendo que su exaltación será nuestra vindicación. Eso es prácticamente lo que Pedro les está queriendo decir a los hermanos ahí. Jesucristo fue exaltado con poder y autoridad. Y el significado de eso es que ustedes también van a ser vindicados. Ustedes también van a ser defendidos por Dios, quien, habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El hecho de que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, como lo indica aquí el pasaje, significa que Cristo está en una posición de poder y autoridad sobre cualquier rey o cualquier
potestad existente en este universo. Y si Cristo está sobre cualquier autoridad, hermanos, ¿quiénes son esos que son los reyes hoy en día o que son los presidentes hoy en día que nos persiguen por predicar el Evangelio? Si Cristo está sobre ellos, Cristo sabe lo que va a determinar en la vida de cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Eso es lo que Pedro les está prácticamente dando a entender al finalizar de esta manera. Él les está diciendo, Cristo ha sido exaltado, Él fue puesto a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, de tal manera que no teman ante el sufrimiento, no teman por causa de la persecución injusta que ustedes estén recibiendo hoy, porque Cristo está sobre toda autoridad. Y el día de mañana, ustedes también que sufren injustamente, van a ser también glorificados por Cristo, que fue glorificado también. Cristo, entonces, es el ejemplo que nosotros debemos de tener en mente en todas esas persecuciones injustas que nosotros pudiéramos estar viviendo hoy en día. Recordemos que Cristo es nuestro ejemplo supremo. Su muerte no fue el final de su plan redentor, y Pedro viene y muestra un ejemplo de así como los justos fueron, dice, salvados en el arca en los días de Noé, de esa misma manera ustedes y yo, todos nosotros vamos a ser también salvados de cualquier injusticia que hoy en día estemos viviendo. Y el día de mañana, cuando vayamos a la presencia de Dios, nosotros también vamos a ser glorificados como Cristo fue exaltado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado aquí juntos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje, Señor, de ánimo que tú nos das a través de Pedro. Gracias, Señor, porque tu deseo es que recordemos siempre ese ejemplo supremo que tenemos de Cristo, que fue sacrificado injustamente. Pero eso fue para que se diera el resultado de que su plan expiatorio no fuera destruido por el enemigo. Gracias, Señor, porque así como esos hombres justos, esos pocos hombres justos fueron salvados en tiempos de Noé, estando en el arca, hoy tú nos salvas, estando inmersos en Cristo. Y sabemos que el día de mañana, así como Cristo fue exaltado, nosotros podemos estar seguros que también vamos a ser glorificados y vamos a estar a la diestra